Tengan todos un buen día. Es un gran gusto estar de nuevo con nuestra audiencia de Por School en un nuevo segmento de historias. Hoy tenemos un gran invitado, Fernando Ortiz de Genesis Genetics. Él es el director para Iberoamérica. Yo tuve el gusto de conocer a Fernando hace unos meses en un show y fue un clic instantáneo. Es con aquellas personas que por algún motivo uno hace un link muy rápido y pues bueno, creo que coincidimos en muchos sentidos de la vida con Fernando, que él nos va a estar contando. Y como yo platicaba con Fernando antes de iniciar esta grabación, en Port School no solo nos interesamos en temas técnicos, sino que nos interesamos en el ser humano. Entendemos que una industria es manejada por seres humanos y que hoy pues comercialmente pues le hemos puesto un tema de wellness, pero es un tema desde nuestra esencia, quiénes somos, cómo gestionar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra espiritualidad, para pues que seamos un canal de servicio para el bienestar de la industria. Así que, Fernando, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Hola Rodolfo, encantado y muchísimas gracias por invitarme. Un saludo muy especial a tu audiencia también. Y bien, pues tú lo has dicho, ¿no? Un poco la inquietud que he tenido yo en mis últimos años de carrera, llevo 45 en la industria animal, digamos, inicialmente en bovinos y los últimos 25 años en porcinos, ha sido la relación que tiene lo que nos comemos con lo que somos. Y eso me ha apasionado muchísimo en el último tiempo, al punto que he hecho dos master's degree, ahorita ya viejo, en el cual me he enfocado en nutrición humana y genómica humana, ¿sí? Antes tenía ese mismo background en nutrición animal y genómica animal, de hecho, trabajando con genética por mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. ¿Por qué no iniciamos, Fernando? Nos cuentas un poquito que de historia. Creo que lo platicamos a largos ratos cuando tuve el honor de conocerte. ¿Cuál ha sido tu background? Y primero colombiano y cómo llegas a Canadá y un poquito de tu background profesional para ya luego entrar al tema de que nos atrae. Adelante. Así es, Rodolfo. Pues bien, te agradezco la oportunidad. Pues mira, yo soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional. Como decía anteriormente, me apasionaron dos temas del Animal Science, que es la parte que he trabajado y la que he vivido y de la que he comido durante muchos años, que son la nutrición y la genética, ¿sí? En este orden de ideas, me preparé para hacer lo que me gusta y desarrollé muchos programas en muchos países del mundo, ¿no? He tenido la fortuna de, con la empresa propia mía y ahora con la empresa para la cual he trabajado durante muchos años, viajar, visitar muchos países, conocer muchos mercados y ver, sentir en carne propia la situación de lo que está ocurriendo en esas zonas desde el punto de vista animal inicialmente, pero posteriormente comenzaron a morirse amigos muy jóvenes. Estoy hablando de gente de los 50 con infartos, con problemas de hígado graso, con situaciones metabólicas complicadas que yo decía, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, eso me indujo a investigar al punto de meterme a estudiar eh, un poco más en profundidad lo que es el ser humano. El cerdo me ha ayudado muchísimo para avanzar en este campo porque fisiológicamente somos muy similares, ¿no? Si tú, o sea, cuando vemos porcinos en la universidad, nosotros tenemos la fortuna de ver siempre comparativamente la especie que estamos estudiando versus la especie humana. Entonces, en esa parte le llevamos un pedacito más al médico humano, ¿no? Nosotros siempre vemos comparativamente una especie, perros, gatos, porcinos, bovinos, caballos, los que sea, y comparamos con el ser humano. Esto nos da un contexto mucho más global de las fisiologías de los dos especies que nosotros nos tiene, o sea, nos importan mucho. Y es ahí cuando parte mi curiosidad y decido comenzar a estudiar. Entro a la Universidad de Stanford en California y hago una Nutrition Science. Luego hago una Genomics en la Universidad de Vancouver. Estoy terminando ahorita mismo una nueva especialidad en nutrición moderna en la Florida University
Y bueno, tengo otra también en una universidad española. En fin, esto es de nunca acabar, ¿no? Seguimos aprendiendo. Una de las partes importantes que me ha tocado a mí hacer es desaprender conceptos Total. que antes los teníamos como que eran clarísimos, pero que luego cuando empezamos a desenredar esa cabulla, nos damos cuenta que, óyeme, esto no está muy acá y empiezas a escarbar y ves una podredumbre y realmente estudios falsos y ves estudios que simplemente son hechos porque hay un interés económico de quienes los están fundando, quienes están dando el dinero. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que estamos desmontando hoy en día en una comunidad muy grande que tenemos en medicina funcional y lifestyle medicine, en la cual estamos tratando de dar soluciones sin medicamentos, sin nada de esto a nuestros pacientes. Y bueno, la otra pregunta que me hacías, ¿cómo llego a Canadá? Bueno, es una situación particular del colombiano de esa época. Yo llevo 30 años en Canadá. Fue una situación de inseguridad brutal después de varias situaciones graves que ocurrieron conmigo, con mi familia, que no quiero entrar en detalles, y que finalmente me ofrecieron vivir en Canadá, el gobierno canadiense, y bueno, aquí estamos. Mi primer trabajo fue, de hecho, con el Ministerio Federal de Agricultura canadiense haciendo investigación en genómica. Bueno, supremo, supremo. Fernando, tú me decías cuando iniciamos estas charlas que primeramente tuvimos una charla en México y luego ya en línea. ¿Por qué no nos cuentas un poquito el concepto de lo que has ido avanzando y tus últimos, digamos, eso que tú me decías, cómo desaprender? Que al final del día, para mí también, a mí personalmente el tema me apasiona y más hoy, no solo cómo desaprendemos nuestras creencias, y cómo está ligada la comida, lo que ingerimos, a un balance espiritual, que al final del día hay mucho enraizado en nuestro sistema nervioso, la manera que se mueve nuestro cuerpo, una palabra muy pues, mística que la usamos pues muy liviana, que es encarnar, y que en inglés es embody, pero para mí ahí hay una ciencia universal. Tal vez nos cuentas un poquito de ese tema, cómo desaprender y cómo aprender de nuevo. Sí, es una pregunta oportuna y excelente y te agradezco que me la formules, Rodolfo. Tú has mencionado encarnar y ya nos metimos en el tema de la carne con esa sola expresión, ¿sí? Pero Bueno, ahí vamos. con un contexto espiritual y mucho más profundo, indudablemente, ¿sí? Hay algo que para tener como un hilo conductor de lo que vamos a platicar hoy y que vamos a hablar, yo quiero hablar del campo al plato también, ¿sí? Total. Metiendo todo este wellness y toda esta cuestión, porque comer es parte de eso. Todos comemos, pero pocos saben la historia que hay detrás de lo que llega a nuestro plato. La carne de cerdo, por ejemplo, es un caso fascinante. Es el producto de una cadena donde la genética, la nutrición y la tecnología se combinan para que tengamos alimento seguro, nutritivo y sabroso, pero no siempre hemos tomado las decisiones correctas. Eso es muy importante, ¿sí? Cuando vamos a hablar de este tema. Tú me podrías preguntar, oye Fernando, y siempre nos dicen que la carne magra es más saludable. Eso es así, o sea, eso es un concepto que viene de la industria y es parte de las situaciones que me ha tocado a mí desaprender, como tú mencionabas, que tal vez es lo más duro, especialmente de una persona madura profesionalmente hablando y, bueno, cronológicamente también como yo, de haber manejado conceptos que nacieron en la escuela y los propagamos a través de nuestra vida profesional en toda la carrera, ¿sí? Lo magro, lo magro, lo magro, lo magro, ¿sí? Nos vendieron esta idea, nos crearon esta filosofía en nuestras cabezas y resulta que lo magro es lo que realmente está arruinando el negocio de la carne, especialmente la carne porcina, ¿sí? No ha ocurrido con la carne bovina, afortunadamente, y de hecho la carne bovina está en una posición inmensa en este momento, es la más costosa, tiene una demanda brutal, hay escasez inclusive, mientras que la carne de cerdo se ha venido deprimiendo un poco debido a este factor que quisiera hablar un poco. Las genéticas entran en la moda de volver magro el concepto cárnico. ¿Por qué?
no porque ellas quieran hacerlo, es porque traen atrás un background de la medicina humana que dice la grasa de cerdo es mala. Satanizan, demonizan la grasa animal en general, no solamente la de cerdo, pero el, el- el cerdo se considera el animal grasoso por excelencia. Entonces se focaliza en esto, ¿sí? Eh, es aquí donde realmente comienza el debate, ¿no? Entonces, durante décadas, como digo, la industria porcina se enfocó en hacer cerdos cada vez magros y sí, logramos reducir esa grasa, pero también nos llevamos por delante parte del sabor, la jugosidad y sobre todo la identidad del producto. Paradójicamente, esa grasa, bien manejada, no era el enemigo que nos pintaban, como realmente nos quisieron hacer saber, ¿no? De hecho, pues la grasa de cerdo que contiene grasos, ácidos grasos saludables, tanto monoinsaturados como poliinsaturados, hoy en día está visto como uno de los ácidos grasos más saludables. Y los ácidos grasos trans que nos habían metido anteriormente o insaturados son los que realmente están ocasionando problemas a nivel cardiovascular y a nivel de salud humana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grasa de cerdo, mucha gente piensa en algo malo para la salud. Pero recordemos que no toda la grasa es igual. La grasa de cerdo, de un cerdo bien alimentado, bien manejado, tiene una proporción de ácidos Sí, grasos total. saludables, ¿no? Como los monoinsaturados, como el ácido oleico, por ejemplo, encontramos en el mismo aceite de oliva, lo tiene la grasa de cerdo. Nosotros hemos hecho estudios, nosotros digo como empresa Genesis, hemos hecho estudios en Gran Bretaña donde el perfil de los ácidos grasos del aceite de oliva y de la grasa de cerdo, el tocino, son similares, son muy, muy parecidos, ¿sí? Entonces, eh, con este ácido oleico, por ejemplo, ayudamos a mantener un buen perfil de colesterol, beneficiamos la salud cardiovascular. Los poliinsaturados, que incluyen omega 3 y omega 6, esenciales para funciones cerebrales, hormonales e inmunológicas. Así que el problema no es comer esta grasa, el problema es cuando la combinamos en exceso con carbohidratos refinados. Ahí viene el lío, porque ahí sí se favorece la acumulación de grasa corporal y la inflamación. Consumida en un contexto de una dieta equilibrada, la grasa natural de cerdo es un nutriente valioso, no es un enemigo. Por Déjamelo ejemplo, explicar de una manera, si me permites, dale, de una manera siga, un siga. poco más fácil de entender. A eso Mira, te iba a decir yo. Adelante. la grasa de cerdo de una buena genética, ojo, de una buena genética es como un buen aceite para el motor de tu cuerpo. Pongámoslo en términos automovilísticos que toda la gente la pueda entender mejor. Así que los ácidos grasos monoinsaturados son como el aceite de oliva, que lubrican y mantienen todo funcionando suave, ayudando a tu corazón y a tu circulación. De otro lado, los poliinsaturados, que son los omegas 3 y omega 6, son como los aditivos esenciales que hay que ponerle a ese motor. Nosotros no los fabricamos, pero son necesarios para que el motor, o sea, tu cerebro, tus hormonas, tu sistema inmune, trabajen bien. El problema es cuando mezclamos ese buen aceite y esos buenos aditivos con gasolina sucia, que son los carbohidratos refinados, azúcar en ¿Como exceso. cuáles? Sí, el azúcar en exceso, las harinas, los productos procesados, ultraprocesados, o sea, la basura que nos inventó la industria alimenticia en los últimos, ¿qué te digo yo? 60 años, 50 años, que Podríamos decir, Fernando, solo que te interrumpa para sí, clarificar el tema. O sea, ay, por ejemplo, un desayuno de unos huevos con tocino es viable, pero si es ya le pones pan, absolutamente. pero si ya le pones hot cakes, ahí se arruina. Con Ahí harina, ¿ah? perdiste el partido. Ahí se Ok. arruina todo. Pero eso es mejor, eso que tú mencionas es mejor que comer solamente cornflakes con leche y no más, que fue Ujú. lo que se promovió el famoso desayuno americano, de los cuales nuestra generación y la generación anterior vino alimentándose, entre comillas, alimentándose, yo diría envenenándose, ¿sí? Es Bueno, perdón mejor. por la interrupción, así que siga, porque está No te interesantísimo. preocupes. Sígale. Agregarle huevos y tocino es excelente. Si le quitas esa otra parte, es súper excelente. Ya estás muy bien, ¿sí? Ujú. Entonces decía, cuando se mezclan estos buenos aceites con gasolina sucia, que son los carbohidratos refinados de que hablábamos, pues el motor se llena de depósitos de suciedad y es cuando viene el atascamiento arterial, ¿sí? Pero si usas el combustible correcto, esa grasa no es problema, al contrario, es parte de la solución. Yo lo veo, Rodolfo, en mis pacientes.
tengo muchísimos en todas partes del mundo, que les cambio paulatinamente. No se trata de hacerlo de la noche a la mañana. Su estilo de vida, esto no se trata de una dieta, es todo un estilo de vida. Y aquí quiero conectar un poco con la parte espiritual también que tú mencionas y te interesa, y a mí me interesa mucho también. Nosotros, como seres humanos, tenemos esto que mostramos, es el fenotipo que tenemos, pero estamos conectados tremendamente. Yo no sé tú, nunca hemos hablado, para que la audiencia se entere, nunca hemos hablado de estos temas los dos, pero yo voy a expresar mi opinión personal un poco más del punto de vista científico, pero que me conmueve porque mueve fibras espirituales también, y es la luz solar. La luz solar es Ujú. clave en el impacto que nosotros tenemos en nuestra salud. El impacto que hace la luz del sol en cada una de sus fases, ¿no? Hay un espectro inmenso desde que amanece hasta que atardece, y cada uno de esos espectros son positivos, son buenos, ¿sí? Inclusive la del mediodía, la ultravioleta, pero los infrarrojos del amanecer, los infrarrojos del atardecer y lo que hay Wow. entre esos son absolutamente detonantes hormonales en nuestro organismo, que si tenemos una buena alimentación basada en lo que realmente ha sido la alimentación ancestral, que son las carnes y las grasas animales, vamos a responder de una manera mucho más saludable, no solamente físicamente, sino mentalmente. Vamos a tener unas relaciones mucho más agradables. Vamos a vivir en paz. A esto hay que sumarle el encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Hacer meditación, tener una mente donde podamos, un ejercicio de respiración nos llene profundamente, y tener estresores positivos, que yo llamo, ¿sí? Positive stressors, que son como, por ejemplo, caminar descalzos. A gente que no le gusta quitarse el calzado nunca. Total, 100%. Exponerse al sol, así el sol esté a 50 grados. Hombre, un minuto, 2 minutos, 5 minutos. Yo lo hago 20 minutos. Yo hago una que se llama 20-20-20, que es 20 minutos al amanecer, 20 al mediodía y 20 en la tarde. Todos los días, así esté haciendo -40 grados centígrados, como hace aquí en Canadá. Yo siempre salgo, y así esté nublado, el sol siempre va a estar ahí durante el día. Y esos rayos siempre van a entrar a mi organismo y van a modificar mis mitocondrias, van a dar salud a todas las células de mi cuerpo. Entonces, esta conexión con el Sol, que es realmente el astro que maneja todo lo que tenemos en nuestro planeta, desde las plantas, desde lo que nos comemos, hasta nuestras hormonas y hasta nuestro sueño, que esa es la otra parte. El dormir bien es súper importante, ¿sí? Eso era un poco, pero para concluir un poco con este tema, lo que quiero dejar claro es que la grasa natural del cerdo, no hemos hablado todavía de la proteína de la carne, ¿no? Estoy haciendo foco mucho en la grasa Total. porque Ujú. es lo que ha sido demonizado, ¿no? Es lo que realmente, la proteína del cerdo es excelente como alimento también, pero la grasa natural, sobre todo cuando el animal está bien alimentado, es muy saludable, siempre que no la mezclemos con exceso de carbohidratos refinados. Así que, oigan muy bien esto, el problema no es el tocino, es el tocino con el pan dulce y el refresco. Y más el refresco azucarado. Extraordinario, Fernando. Yo pues personalmente estoy muy en línea con lo que tú dices, terminologías van, vienen. Tal vez me hace mucho clic, yo la apunté aquí. Yo soy muy teórico, ya me pusiste ahí la espinita, la semilla de la luz solar, lo voy a investigar. Obviamente no es para que nos extendamos en el tema, pero cuéntanos tu concepto de la proteína y la relación en esta misma charla, en este hilo de la charla. Claro, mira, la proteína es para mí el macronutriente más importante que hay, obviamente, porque es el formador de nuestros músculos, es el formador de vida, es el que hace el intercambio entre lo que ingerimos, lo que absorbemos y lo que alimentamos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Que luego se va a ver reflejado en nuestra salud. Acordémonos que aquí hay un debate, y yo no, yo soy muy respetuoso, absolutamente respetuoso del concepto vegano, del concepto vegetariano, del omnívoro, del vegano, lo que sea, ¿sí? No quiero entrar en un debate en esto. Estoy aportando un poco más desde el punto de vista científico nutricional,
humano y animal también. Yo siempre los mezclo. Somos animales también, ¿sí? Y es el hecho de que las proteínas, cuando un vegano me habla, hombre, yo consumo proteínas vegetales, yo te pregunto, ok, en la caja que tú acabas de comprar, primero que todo es un producto procesado, porque ya te lo han procesado, te lo venden en cajita para que lo mezcles con agua, porque leche no tomas tú porque es un producto animal. Y luego, sí, estás consumiendo proteína, pero ¿te has puesto a pensar o has investigado qué tipo de proteína es esa? Proteína es una sola palabra, pero proteína haz de cuenta que es un edificio construido de varios bloques. Cada bloque de eso se llama aminoácido. Entonces hay proteínas muy completas y hay proteínas incompletas. Entonces, proteínas con alta densidad de aminoácidos, indudablemente, en primer lugar, la tienen los rumiantes, ¿sí? Y en eso yo me quito el sombrero. El rumiante es una máquina fabulosa, llámese vaca, llámese cabra, llámese oveja, llámese venado, llámese bisonte, lo que tú quieras, búfalo. Es una máquina increíblemente fabulosa que es vegano, es el único ser más vegano que hay en el planeta, ¿sí? Se alimenta de hierba, un alimento absolutamente pobre que no tiene muchos nutrientes y esa máquina fabulosa, con esos cuatro estómagos, Wow. con esa digestión increíble, con esa manera de regurgitar a 180 kilómetros por hora un bolo alimenticio y volverlo a llevar y volverlo a repasar y convertirlo en una proteína y en una grasa de las calidades inigualables, con todos los aminoácidos esenciales que necesitamos nosotros. Aminoácidos esenciales quiere decir que son los únicos que nosotros no podemos producir y que tenemos que ingerirlos a través del alimento. El único alimento completo que nos da eso es la carne de res, indudablemente, ¿sí? La carne de cerdo está muy cerca también, tiene muy buenos aminoácidos, pero la supera indudablemente la carne de un rumiante. Y las grasas, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ese animal que nos produce esos dos nutrientes tan valiosos, la proteína y la grasa es algo que realmente merece hacerle un estudio aparte, ¿sí? Wow, increíble. Yo realmente nunca lo había visto desde esa perspectiva. Y obviamente vuelvo como tú iniciaste, qué es lo que la sociedad nos ha dado como válido en el periodo histórico que hemos crecido. Por ejemplo, yo soy guatemalteco, latino, cómo era nuestra dieta, digamos, hace 40, 50 años, que era todavía mucho natural. O sea, nuestras mamás iban al mercado, la fruta fresca, los vegetales frescos. Todavía no estábamos mucho con ese tema de los alimentos procesados. Hoy tú vives en Estados Unidos y en Canadá y casi toda la comida viene ya con una trazabilidad de procesados. Entonces, ha habido un choque cultural que ha ido en contra de la naturaleza. ¿Piensas igual? Indudablemente, sí, indudablemente. Yo me remonto un poquito más atrás a la revolución industrial, que es la que realmente crea toda esta nuevo estilo de vida, ¿sí? Nuevo estilo de vida orientado única y exclusivamente a la producción en donde vamos a ir a trabajar. Entonces, a uno lo preparan desde pequeño y en la universidad para ser una ficha más de ese centro de producción que se haz de cuenta como una fábrica, ¿sí? Entonces, la revolución industrial dice, anteriormente, antes de la revolución industrial, que eran los médicos también muy naturistas, ellos mismos preparaban sus pócimas, llamémoslas, con sus hierbas y con sus cosas, y mejoraban la gente, ¿sí? Sin medicamentos. A partir de la Revolución Industrial y un poquito más adelante, alrededor de 1918, el señor Rockefeller se inventa la ciencia de la medicina moderna. Él viene de la industria del petróleo y la industria del petróleo entra en un bache económico no muy saludable en ese momento y descubre la petroquímica, pero él decía, ok, ¿qué hacemos con la petroquímica? Pues vamos a reemplazar todo lo que se hace a partir de hierbas, extraemos más bien qué es lo que tienen esas hierbas y lo producimos con químicos y comenzamos a fabricar los medicamentos, que es cuando nace la industria farmacéutica, ¿sí? En esa época. Ujú. Pero el Rockefeller muy inteligente dice, pero ¿y quién va a propagar
para vender esos medicamentos. Y comienza a crear las escuelas de medicina, empieza a crear Harvard, Stanford, MIT, en fin, todas las grandes escuelas de medicina de Norteamérica con pensums escritos por ellos mismos, ¿sí? O sea, tiene un grupo de colaboradores que básicamente se encargan de crear o de formar a un estudiante que va a ser potencialmente un médico orientado única y exclusivamente a formular una droga, pero desaparece por completo el concepto de nutrición, desaparece por completo el concepto de estilo de vida del paciente que ese médico va a ver y es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, llevamos 120 años de esa situación donde el médico, yo digo, yo lo respeto mucho y además, yo no estoy hablando en contra de los médicos. El médico es excelente y la medicina moderna es excelente, solo que dejaron adiestrar y fueron muy pocos los que brincaron y dijeron, óyeme, pero yo por qué voy a formular únicamente para un síntoma que tiene este paciente, porque no le averiguo qué hace para que ese cáncer le haya dado, para que tenga ese intestino permeable o su hígado graso. Nunca te preguntan eso, o sea, ¿cuál es tu síntoma? Tales, 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 y te extienden una fórmula y te la pasan y ve a la farmacia y compra la droga. Entonces, son como legal drug dealers, son como vendedores de droga legal con un certificado universitario que hacen eso nada más, trabajar para la industria farmacéutica, ¿sí? Eso es terrible. Entonces, hablando de los procesados y ultraprocesados, ¿qué pasa? Esas mismas industrias farmacéuticas que eran, ojo a esto, Rodolfo, eran los propietarios de la industria tabacalera también en el pasado, cuando el tabaco comienza a disminuir el consumo por todas estas campañas inmensas que se hicieron en el mundo, que hoy lo tenemos bien aplastado, estas mismas empresas, Philip Morris y todo ese Paul Moore, comienzan a comprar la industria alimenticia y empieza el negocio de los procesados y ultraprocesados. Ellos mismos son los dueños y tienen acciones en la industria farmacéutica. Entonces está creando una mafia entre estas dos industrias. La industria alimenticia dice, mira, te doy lo que a ti te gusta, azúcar por cantidad, aceites vegetales por cantidad, pero lo que te están diciendo es, te doy lo que a ti te enferma. Y luego le pasan la bola a la industria farmacéutica y dicen, no te preocupes, Total, tú León. sigue comiendo de eso, que aquí está la droguita, y te voy a mantener vivo hasta los 80, no te afanes, con una pepa, con 2, con 3, con 17, y si no te funciona, te la cambiamos a la otra marca, te aumentamos la dosis. Esa es la medicina moderna, desafortunadamente. Lo que nosotros hicimos fue reevaluar todo esto y decir, no, volver a lo del siglo XIX, decir, a ver, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Qué estás comiendo? ¿Te estás exponiendo al Totalmente. sol? ¿Estás haciendo grounding? ¿Estás haciendo... Ok, comienza a hacer esto, no vas a gastar un centavo en medicamentos y tu vida va a cambiar. Ese Sí, es un esto poco... es, yo solo te afirmo esta línea que lo vi también, que lo oí en otra plataforma, en otro canal. Dice, si vas a un doctor y antes de chequearte no te dice cómo comes, haces ejercicio, meditas, haces grounding, ese no es un doctor, es un dealer de drogas autorizado que va a mandar a la Es un farmacia. legal drug dealer, sí, Es exactamente. un legal drug dealer que si no te preguntas, estás durmiendo bien, meditas, haces ejercicio, cuidas que comes, que no te pregunta cómo está tu sistema y obviamente eso pues sí lo hemos visto. Entiendo, Fernando, que tú tienes una práctica que de wellness también, de todos estos Sí. estudios. Y ¿Cuál es? probablemente, Ujú, gracias, Rodolfo. adelante. Sí, yo creé una práctica y bueno, somos varios, inclusive a partir de mis estudios, la mayoría de mis compañeros de estudio afortunadamente eran médicos, doctores humanos, Ujú. muchos de ellos profesores de grandes universidades aquí en Norteamérica, que decidieron en un momento determinado sentarse, porque es que su práctica, su consulta no les da tiempo tampoco siquiera para ver un estudio nuevo, ¿sí? Que hay estudios nuevos muy recientes que ya no tienen la influencia del dinero aportado por estas grandes industrias, sino que son estudios independientes y están dando resultados increíbles. Bueno, increíbles para la gente que no creía que la grasa, por ejemplo, saturada era buena. Este tipo de cosas. Entonces, esa medicina que se volvió colesterol centrista comenzó a cambiar y dice, no, perdóname, el colesterol no es el problema. El problema es la cantidad de carbohidratos que tú estás comiendo.
El problema es que tú no te estás exponiendo al sol. El problema es que tú no estás haciendo un ejercicio moderado. No necesitas matarte en un gimnasio, ni necesitas ir a un gimnasio. Un ejercicio moderado, un buen sueño, unas sesiones de meditación y de contacto con la naturaleza. Ese tipo de cosas elementales y ancestrales que el médico normal o regular no las ve, es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, es así, es correcto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir con bastantes de estos doctores y hemos hecho muy buen equipo. Ellos realmente se sorprenden mucho cuando me escuchan hablar, pero no es porque yo sepa más que ellos. Ellos son unos genios, gente que ha escrito muchos libros y todo eso. Es el background mismo mío que tengo de las ciencias animales, del conocimiento de la industria alimenticia en el cual he estado por los últimos 45 años y de la industria farmacéutica en la cual también he estado, ¿sí? Obviamente, todo envuelto dentro de la ciencia genética y nutricional, que es la que yo manejo. Fernando, ¿cuál es el legado y el impacto que tú quieres dejar con lo que es, con este approach que tú estás teniendo? ¿Cuál es el impacto que tú deseas? ¿Cuál es tu pasión? Proveerle a la humanidad o a la gente que tengas acceso un volver, como lo platicábamos antes de la plática, es un volver en sí y volver a nuestra esencia como seres humanos. Obviamente, cambiar nuestros hábitos es, como lo platicábamos al principio, esa palabra de embodiment o Ujú. encarnación, Claro, sí. porque si por ejemplo, vamos a terminar, de una vez te lo anticipo, vamos a terminar esta plática que nos digas, a ver, Fernando, dinos tu día ideal, cuáles son las prácticas desde comer, tu rutina, para que nuestra audiencia pueda tener algo práctico, ¿no? Para decir, ok, Sí, esto me claro. hace clic, esto no, pero en todo esto, ¿cuál es el legado que tú buscas? ¿Cuál es tu propósito Bueno, de vida, básicamente digamos? el legado o sea, el propósito final de esto, a estas alturas de mi vida, yo soy un hombre de 70 años, es tratar de ayudar a la gente, pero más sirviendo como mensajero, ¿sí? Yo no me considero el doctor ni el superdoctor, no. Yo quiero ser el maestro que lleva de la mano si esa persona está dispuesta a cambiar. Ojo, eso es muy importante, ¿sí? Uno no puede obligar a Total. nadie a cambiar. Puedes El llevar la simple- mula el- al río, pero si no quiere tomar, no tomó. Exactamente. Entonces, eso primero que nada debe crear conciencia en esa persona que se siente mal, que se siente enferma y que viene frustrado de tratamientos y de cosas que nunca han servido para nada. Yo primero le digo, tú eres la persona que te vas a mejorar, yo no. Yo te doy unas pautas, te doy un protocolo y te llevo de la mano y te ayudo y te apoyo, pero eres tú la que tienes o el que tiene que hacer eso. ¿Cómo? Yo te voy a enseñar. Entonces, en ese momento entro yo como un maestro que te dice, mira, el colesterol, por ejemplo, funciona de esta manera y lo hago de una manera muy simple, con gráficas y todo. Él no es tu enemigo. Nosotros estamos llenos de colesterol. Nosotros tenemos que aprovechar ese colesterol. El colesterol es natural y la naturaleza no se equivoca. La leche materna tiene un contenido de colesterol altísimo para un bebé que acaba de nacer. ¿Te imaginas que fuera otra cosa que no fuera colesterol? No viviría nadie. Nuestro cerebro está lleno de colesterol. Para hablar de un tema nomás, ¿sí? Entonces, una vez le explico esto y entiende la persona y crea conciencia de cuál es exactamente sus problemas y de dónde está la raíz y cómo puede llegar a mejorarlos, empieza a orientarse. Yo te cuento cosas, Rodolfo. Tengo pacientes, tengo muchos, sí, pero pacientes arriba de 79, 80 años que vienen tomando medicamentos para la diabetes tipo 2, por ejemplo, por 25 o 30 años y en 2 o 3 meses los he reversado absolutamente, ¿sí? Con un simple cambio de estilo de vida, de alimentación, pero de estilo de vida, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, la función mía básica a través de mi empresa que se llama Arrow Nutrigenomics, o sea, nutrigenómica, la marca es Arrow, como flecha, es orientar a la gente en esto. Yo te puedo pasar ahora el link para que si alguien está interesado me pueda Con contactar. mucho gusto lo vamos a compartir cuando pongamos la Ok, presentación. Ajá. con el mayor gusto. Y la idea mía es ayudar a la gente en todos estos procesos sanadores. Te cuento una cosa, hablando de Norteamérica, el 93% de la población norteamericana tiene síndrome metabólico, tiene una enfermedad metabólica, 93%. Hace 60 años era el 3%.
¿Qué ha pasado? Cuando estamos mucho más modernos en medicina, cuando estamos aparentemente más modernos en alimentación. No, nos arruinaron en todo, ¿sí? Las pantallas, muchas cosas, ¿no? Yo estoy acompañado aquí de luces rojas, por ejemplo, en este momento que no se alcanzan a ver porque el reflector es un poco más potente, pero yo siempre me siento frente a mi pantalla y me alumbro de luces rojas para contrarrestar, para bloquear la luz azul que el computador, que la pantalla del computador me está emitiendo, ¿sí? Y me desconecto unas 2 o 3 horas antes de irme a la cama, ya que me hablas de los conceptos que yo practico. Ese es uno. Me levanto al amanecer, veo siempre el amanecer cuando pueda, si no, las primeras 2 horas por lo menos del amanecer, y lo mismo al atardecer. Hago otra sesión al mediodía. Yo, Rodolfo, estoy comiendo una vez cada 24 horas, se llama OMAD. Esto no se lo estoy recomendando a nadie, o sea, esto es un poco más Sí, complejo solo, de la solo gente es que, lo sí, que te no lo, calza a ti, o sea, no, exacto, no no es lo dogma. tomen como que es un consejo, es lo que yo estoy haciendo, pero es un proceso que he venido haciendo paulatinamente, ¿sí? Y yo comencé a hacer dieta keto hace 10 años, me di cuenta que era un poco fake, que no era exactamente lo que yo quería, aunque me sirvió mucho para subir en un peldaño de lo que es la cetosis. Yo soy carnívoro flexible, digámoslo así, no soy 100% carnívoro, entonces hago una comida al día que es alrededor, ahorita que terminemos la charla, por ejemplo, voy a ir a comer. Yo aquí en este momento llevo 25 horas sin probar un gramo de alimento, excepto agua con sal. Es lo único que he tomado, por ahí unos 2 litros en estas 25 horas. Y tengo toda la energía para seguir hablando, para salir a alzar pesas, para salir a trotar, para salir a nadar, que de hecho me voy ahorita a la playa, aprovechando mis vacaciones. Y ¿qué como en ese momento? Hombre, yo me estoy comiendo, hoy, por ejemplo, lo varío, ¿no? Pero normalmente hoy te voy a decir, hoy me voy a comer 6 huevos fritos en manteca de cerdo o de res. No sé, utilizo cualquiera de las dos, un día uno, un día otro. O ghee, que es una especie de mantequilla, ¿sí? ¿Mm? Como 6 huevos y unos, no sé, unas 14, 16 onzas de un steak, de una carne muy grasosa que consumo de animales en pastoreo. Em, y te decía, soy carnívoro flexible porque ya oíste, estoy comiendo huevos, que no es necesariamente carne, pero es una dieta basada en animales, ¿sí? Es animal-based diet, básicamente. Pero además me como un aguacate también, con mucha sal, vegetal, eh, y un café negro al cual le pongo aceite de coco. Entonces, mira estas combinaciones tan extrañas para mí es un desayuno, porque así sea a las 2 de la tarde yo estoy rompiendo un ayuno, se llama desayuno, ¿sí? Así lo estoy comiendo a la Total, hora, la comida a la hora, total, total. es mi desayuno y es mi única comida, se llama OMAD, One Meal a Day, OMAD. Ujú. Entonces, fíjate los componentes de lo que estoy consumiendo. Hablemos de grasa inicialmente, la yema de los huevos, la grasa intramuscular que viene en la carne que me estoy consumiendo, la grasa del aguacate y la grasa del aceite de coco. Esto es súper, súper importante porque es la energía que me está dando a mí. Yo no consumo azúcar, o sea, la otra energía es el azúcar, ¿no? Entonces yo cambié mi motor de un motor diésel o gasolina a un motor eléctrico. Toda mi energía funciona a base de grasa, cero azúcar. Y la ventaja es que no se almacena en el estómago, no se almacena como grasas malas, al contrario, te quita toda la grasa ventral, se almacena en músculos y en la epidermis, que luego con el sol me la activa y me riega y me produce vitamina D. Es muy simple, sí, es realmente simple. Y a eso le sumamos la proteína que trae el huevo y que trae la carne. Alimento completo, no se necesita nada más, ¿sí? De vez en cuando hago 2 comidas, digamos, si tengo una reunión social, yo soy súper sociable, voy a fiestas, no tomo alcohol, hace unos 8 años, yo preparo una botella de agua buena con sal.
La sal es súper importante porque la sal es la que nos conecta los electrolitos con el sol. Nosotros somos seres eléctricos que funcionamos con electricidad. Nosotros alumbramos por dentro. A toda hora, cada función que estamos haciendo es como un relámpago. Y para eso necesitamos electrolitos, ¿sí? Electrolitos quiere Y, decir y, y, piedras eléctricas. y a ver, limón, ¿no le echas limón o por Sí, alguna sí, razón? sí. Limón, limón. Yo uso bastante limón también, otro vegetal, para que se den cuenta. O sea, no soy un carnívoro estricto. El limón me aporta vitamina C, que obviamente la carne no me lo aporta. Pero la carne me aporta todo el resto de vitaminas, complejos vitamínicos, minerales, hierro y todos los aminoácidos esenciales, más las grasas, que son el combustible energético que yo uso. Eso es básicamente, mañana, por ejemplo, como salmón. Mis 6 huevos nunca faltan, a veces me como hasta 8. Eh, a veces de noche, digamos que me da una hambrecilla. Realmente no le da a uno hambre nunca, porque esto es una comida saciadora que te mantiene bien, no sientes deseos de nada, de picar nada. Pero digamos, si he estado en una reunión y llego un poco tarde en la noche, yo trato de ser disciplinado a la hora de acostarme, pero si he llegado, digamos, tipo 12, 1 de la mañana, tengo caldo de huesos congelado en el freezer, en el congelador. Saco 6 7 cubitos de caldo concentrado de huesos que lo he hecho en una slow cooker, en una olla de cocinado lento por 24 48 horas y está concentrado todo este colágeno. Lo preparo y le pongo un huevo y me tomo un caldo de eso. Y ya estuvo. Entonces, todo se ha simplificado hasta el costo de la comida. Yo compro la carne más costosa que existe en el mercado, ¿eh? Y la carne, si tú la comparas con si tú comparas cuánto cuesta un kilo de carne, por ejemplo, aquí en Canadá, desde 40 hasta $70 el kilo, y compáralo con un kilo de lechuga, ¿sí? Que vale, no sé, 4 o $3. ¿Por qué la carne es tan cara? Porque es un alimento altamente denso desde el punto de vista nutricional, y por eso tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Cuál crees tú, cuál es el desafío más grande ahorita? Digamos, obviamente es cultural, ¿no? O sea, tú viajas mucho, igual que yo. Las culturas están enraizadas con diferentes clases de comida, hábitos de comida, horas cuando comemos, y por eso se llaman culturas, ¿no? O sea, tienen un frame de creencias que va ligado entre nuestro cuerpo físico, que una parte, como tú lo estás diciendo, es el alimento, pero otra parte es nuestro programa espiritual. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, la comida nos puede reactivar a, digamos, como se dice, tal vez en temas ya muy holísticos, un awakening para hacer cambios. Pero, ¿tú cuáles crees que son los desafíos más fuertes ahorita en las sociedades para ir en esta dirección de hacer un cambio radical? Porque lo que tú hablas es ir paso a paso, ¿no? O sea, no creo que alguien Sí. que esté totalmente de un lado, del otro lado, creo yo que debería ir implementando cosas. ¿Cuál sería tu consejo para si a alguien le interesa ir en esta vía, ir comenzando poco a poco? Sí, sí, yo entiendo y es una pregunta bastante interesante, bastante difícil también de responder, pero te lo respondo así. Yo soy una persona que cuando viaja le gusta meterse mucho en la cultura del país a donde va. ¿Sí? De hecho, lo he hecho Total, desde siempre. Me encanta. Si voy de negocios, yo quiero saber cuál es la cultura de negocios de ese sitio donde voy. Si vamos a México, por ejemplo, que es un país muy familiar para nosotros dos, hay 6 culturas total. de negocio completamente diferentes y hay 6 culturas gastronómicas muy distintas en el país, ¿sí? En tu país, en el mío, de sur a norte, de oriente a occidente, existe exactamente lo mismo. No es que sea una cultura exactamente para todo. Y eso es válido y eso es parte de nuestra ancestralidad y es muy respetable. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Esa cultura gastronómica que en nuestros ancestros era saludable, desafortunadamente ya no es más saludable por muchas razones. La misma industrialización de la agricultura, la cantidad de tóxicos que se le aplican a la agricultura hoy en día no es lo mismo una fruta o un cereal de lo que hoy existe a lo que existía hace 50 o 70 años. 100%. Cambió absolutamente en su totalidad. Ahora bien, la gente sigue comiéndolo. En la cultura nuestra colombiana, por ejemplo, el arroz es un staple indispensable en cualquiera de las 3 comidas, ¿sí?
Es más, hay gente que come hasta 5 y 6 veces, o sea, un horror. Son picos de insulina cada vez que tú te echas un bocado a la boca y la gente no sabe eso, simplemente no lo saben. Es dándole gusto al 1% de tu organismo, que son las papilas gustativas, y enfermando el 99% de tu organismo, porque una vez pasa ese sabor delicioso que te has echado a la boca, aquí a la garganta, ya no sabe a nada. Sabe igual que si fuera un tocino, o que si fuera un pimentón o cualquier cosa, ¿sí? Estamos dando un gusto solamente a la lengua, a las papilas, por un segundo y a una fracción muy pequeña de nuestro organismo, arruinando el resto de nuestro organismo. Entonces, Wow, esa nunca me parte había tenemos que, puesto a pensar en ese concepto. sí, Jamás. y es, Esa y es sí no la así. vi venir, no la vi venir. Y entonces una de las cosas que yo te digo, Rodolfo, para ir ya dándole soluciones a esto es que a través de los ministerios o secretarías de educación de cada uno de los países o de los estados, departamentos, hay que comenzar a inculcar la cátedra de nutrición, pero nutrición real, cambiar esa pirámide que nos dieron en Estados Unidos, la FDA y la USDA, que es absolutamente loca y que afortunadamente ya en este gobierno la están cambiando, ¿sí? La están volteando. La pirámide famosa de que vegetales, todo lo que había que comer era vegetales y luego frutas y luego cereales y una pizquita de carne y una pizquita de huevo, pero cuidado, un huevo a la semana porque eso te va a producir colesterol. O sea, una cantidad de cosas locas, única y exclusivamente manejadas por la industria alimenticia, la industria farmacéutica que hacen el lobby con maletas llenas de dólares en el Congreso americano y que desafortunadamente, claro, Estados Unidos es el que comanda el resto de países, los otros países copian la misma pirámide. Esto se está invirtiendo ahorita y se está invirtiendo muy rápidamente, ¿sí? Pero basado en ciencia, o sea, no basado en política. Yo no estoy hablando de política aquí ni nada de eso. Es basado en ciencia probada hoy en día sin que se inmiscuyan capitales ni nada de este tipo de cosas. Basado en ciencia y en salud. Entonces, volviendo a lo tradicional y a esto, yo creo que tenemos que comenzar a crear conciencia en eso. O sea, ahora, comerse una tortilla de vez en cuando o una arepa en el caso nuestro, hombre, vaya y venga. Pero es que México se consume, no sé, 20 tortillas al día por persona y por lo menos 3 litros de Coca-Cola. Ve y mira la salud promedio del Sí, sí, mexicano. sí. Es terrible, pobrecitos. Y lo peor de todo es que la gente, no estoy hablando de mexicanos acá, sino la gente en el mundo entero dice, cuando yo por primera vez me entrevisto con un paciente, lo primero que le pregunto, ¿cómo comes tú? Y todo, el 100%, pero ni siquiera el 99, el 100% dice, yo como muy bien. Yo como súper bien. Yo como, ok, ¿qué es comer bien? Y empezamos a desmenuzar. Y resulta de todo eso que él dice comer bien, está comiendo 2 o 3% de cosas bien y el resto no es bien. ¿Por qué? Porque no lo sabe, no hay conciencia. Entonces tenemos que comenzar a educar eso y eso es un proceso largo, es parte de lo que yo trato de hacer y bueno, hay que crear canales como estos para difundirlo de una forma más masiva, indudablemente. Y por eso te agradezco muchísimo tu invitación. Ahora, quiero dejar algo que se lleven con esta charla algo importante y que está relacionado al cerdo también, ¿no? Porque es eso para lo cual queremos hablar acá, tengo entendido un poco, y es que un cerdo bien criado, bien alimentado, de una buena genética, no es el enemigo de tu salud. Al contrario, es un aliado. El alimento de origen animal es un aliado. La grasa natural, la proteína que viene de estos animales consumido en contexto de una buena dieta no es el problema. Al contrario, es parte de la solución para una alimentación más rica, más nutritiva, más saludable y más humana. Fernando, ya para ir terminando, ya vamos casi 50 minutos, esto se va como agua y más con estos temas. A ver, el objetivo de esta plática es crear curiosidad. Obviamente no estamos dando todas las soluciones. Yo también creo que como un zapato, cada quien le gusta un estilo, le gusta el otro, pero tienes que llevar zapato. O sea, tienes que llevar una forma que nos lleve a otra cosa. Entonces, parte del espíritu de hacer esta conversación contigo es despertar interés, curiosidad y que nuestra audiencia diga, oí a Fernando y a Rodolfo, voy a investigar o te buscan, pero realmente el objeto de esto no es crear dogmas,
no tenemos la verdad absoluta, cada quien por su cultura, su cuerpo y su espiritualidad puede ir buscando caminos distintos, ¿no? En cómo llevar la fiesta del wellness. Entonces, yo soy muy creyente, Fernando, de que si tú pones una meta tangible que la puedas medir, te motiva a un acelerador, es como una motivación. Entonces, independientemente de las rutinas, independientemente, digamos, del auto final, ¿qué le produce a una persona que empieza a ver su alimentación y todas las prácticas que dice en su vida diaria? Se le incrementa la energía, está más enfocado en su negocio, puede disfrutar más la vida, obviamente otro tabú, que es otra plática, su sexualidad, se puede disfrutar más a sus nietos. ¿Cuál es el outcome de tú tomar control de tu nutrición, que no te la tome el sistema, el gobierno, la tradición, los amigos, tú tener tu responsabilidad, decir, wow, soy zen espiritual, tengo 500 billones de células, yo las gobierno y yo quiero funcionar bien y quiero funcionar al tope. Entonces, ¿cuál sería un outcome en la vida de alguien que tiene control de su nutrición consciente en cosas tangibles? Sí, es fácil también responderlo. Este, básicamente es un cambio total en el sentir, en el pensar y en el vivir. Wow. La vida cambia de una manera increíble. Yo hago mucho énfasis en la parte de la microbiota, por ejemplo. Tú hablaste de los Sí, billones de células. Nosotros tenemos 4 veces más microbios que células en el organismo. O sea, nosotros somos más bichos que seres humanos. Y cada bicho de esos que tenemos tiene un genoma independiente. Eso es muy importante. Entonces, cada vez que yo me meto algo a la boca, es la microbioma la que va a recibir eso como manera informativa. Y él dice, funciona, no funciona, lo transformo, no lo transformo. Pero el eje que, por ejemplo, yo manejo, nosotros con una genetista en Toronto, diseñamos un programa de genómica nutricional, Nutrigenomics, en el cual yo le analizo al paciente 185 genes del eje cerebro-intestino, ¿sí? Con una simple swab, una prueba de saliva, me lo manda en un sobre, yo le mando el set, me lo manda me lo regresa en un sobre y hacemos el secuenciado genómico y le hago un análisis exacta de qué ha sido esa persona, qué es y qué va a ser. Es increíble, ¿sí? O sea, es meterme sin hacer ninguna biopsia en su organismo y predecir. Entonces, a través de epigenética, lo que hago yo es apagar o encender genes. Apago los genes que son malos, los que considero que no sirven para nada y que al contrario van a producir enfermedades, y enciendo genes positivos, ¿sí? Por ejemplo, una persona con Alzheimer, puedo encender genes que se le han apagado debido al consumo de aceites vegetales, debido al consumo de azúcar. ¿Por qué es eso? Alzheimer no es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad metabólica producida por una microbiota enferma. Entonces tenemos que comenzar a producir salud. 2 tips rapiditos para que les quede a las personas que nos están escuchando y que puedan comenzar a hacer una nueva vida. 2 nomás. Eliminen azúcares y eliminen aceites vegetales. Con esos 2 han ganado ya un 70% en el camino hacia una buena salud, ¿sí? Pero ojo, investiguen qué es azúcares, ¿sí? Azúcares son 47 componentes diferentes disfrazados que vienen en paquetes y que vienen en alimentos naturales. El arroz, la papa, el plátano, el pan, todo eso son azúcares, ¿sí? Entonces hay que crear conciencia de qué es el elemento azúcar y cómo viene enmascarado de tal manera que nos produce ese sabor tan delicioso y el cerebro lo recibe como, wow, pero que es una llamarada que nos sube rápidamente y al momentito se apaga. Yo siempre he comparado el azúcar con las grasas, que es lo que yo consumo, como que el azúcar es un montón de papeles al cual tú le arrimas el fuego, se enciende, tienes una energía brutal y la consumes en segundo. Mientras que la grasa es la leña que le arrimas a la chimenea, la enciendes y forma un punto de ignición que puede durar encendido toda la noche, produciendo calor y no se apaga. Esas son las 2 fuentes de energía. Si las sabemos utilizar de esa manera, las podemos aprovechar al máximo.
52 minutos, Fernando, pero tengo otra pregunta que nos puede llevar otra hora. Lo vamos a dejar para el capítulo siguiente, Muy emociones. bien. Ok. ¿Cómo se entrelazan tus emociones con lo que el miedo, la incertidumbre, Uf, para eso tengo la tema, vergüenza? claro, claro. Entonces, Mira, obviamente Rodolfo, es perdóname, en el test genómico que te platico, hablo de eso. O sea, parte del test es un estudio hormonal genómico de ese paciente donde afloran toda la parte de emociones reflejadas científicamente. O sea, todo esto está ligado científicamente, ¿sí? En cómo esas hormonas están funcionando o son disfuncionales debido a mi estilo de vida pobre o a mi buen estilo de vida. Entonces, yo puedo hacer encender eso, digamos, gente con depresiones, con ataques de pánico y todo eso. Eso no es de acá, esto es de acá. Es un microbiota y es la comunicación. La microbiota está considerada el segundo cerebro humano. Es la comunicación que manda al cerebro para desactivar ciertas hormonas que nos deben mantener en un estado funcional normal. Es simplemente eso. Entonces, ¿qué hacemos? La recuperamos nuevamente sin un solo medicamento, sin una sola pastilla. Me encanta ese tema también. Cuando quieras. bueno, mi Fernando, yo creo que es el inicio de una relación extraordinaria. Primero, porque creo que estamos en la misma página. Para mí es una bendición haberte conocido. Yo uf, te me pongo erizo. Cuando yo estaba, y te voy a decir por qué, porque yo estaba en un pasillo en ese evento en Opormex y te vi venir y como que algo me dijo, háblale. O Yo me sea, di de una cuenta vez y hubo una conexión inmediata. me lancé y te dije mucho gusto, entonces yo te dije, te conozco. Y desde eso creo que estamos construyendo algo y eso es lo que a mí me encanta, que es parte de nuestras plataformas, es colaborar para aportar valor a las vidas de los demás, Fernando. Muy Este bien. tipo de colaboraciones son las que para lo que venimos, extendernos de una manera, digamos, exponencial. Tú con tu valor que has tenido por tus 70 años, yo con lo mío, y de esa manera exponenciar, usar estos canales para que la gente, llegara a más gente, crear conciencia y realmente para crear comunidades con un bienestar distinto del que nos han enseñado las sociedades, la actualidad, redes sociales, fake news, todo lo que tú quieras. Creo que es hora que los que creemos de esta manera levantemos la mano y levantemos una bandera, decir, hey, pensamos distinto, hay otro camino, ¿ya? Volvamos, para mí, yo cierro esto, para mí es volver en sí, es recuperar nuestra memoria, nuestra esencia como seres humanos y ir a nuestros hábitos naturales de bienestar, que todo está dentro de nosotros, todo está dentro de nosotros. Esa es mi creencia, ¿verdad? Y lo más importante es tampoco comer callado, como decimos en Colombia. O sea, Yo, yo no estoy diciendo que yo tengo la última palabra, no. Yo lo que Total, invito es investiguen, investiguen. total. Es lo que Este yo te tipo está decía, el hablando, objeto ay, de esta siéntese. plática. Yo todo lo que publico, digamos, en mi social media y todo esto, siempre trato de referenciarlo con un artículo científico estudiado, comprobado y revisado en una megadata, ¿sí? Para evitar este tipo de habladurías que se han presentado durante tanto tiempo. Y hoy en día hay muchas gentes, o sea, hay muchos doctores que están hablando de esto. Con algunos de ellos yo he tenido contradicciones porque no estoy 100% de acuerdo en todo lo que dicen y ellos muy seguramente tampoco con lo mío, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Realmente lo que estamos en este momento es tratando de llegar a una verdad que nos fue negada por muchos años. Desafortunadamente, esa fue la historia de mi vida, porque fue cuando comenzó esto, ¿sí? Yo tuve la fortuna de haber sido criado en el campo, prácticamente en un pueblo donde no llegaba la televisión, no había ni teléfono, eh, en fin, y caminábamos descalzos, salíamos de la escuela y nos íbamos al río a bañar, en fin, una vida natural que yo en este momento le doy gracias a mis padres de que haya sido así hasta los, qué sé yo, 12 14 años. Entonces, esa vida inicial te da a ti un alimento espiritual, un alimento a tu microbiota, un alimento a tu epigenética, que básicamente epigenética es cómo los genes se modifican a través de la recepción que tienes de tu medio ambiente. Siempre nos enseñaron, y esta fue una de las cosas que me tocó desaprender en clase de genética, que la genética era con lo que uno nacía y con eso moría y eso era inmodificable.
Mentiras. Hoy en día la podemos modificar artificialmente, genéticamente modificada. Pero no, yo estoy hablando de la epigenética, que ella misma se modifica de una manera natural. Por ejemplo, cuando yo me vine de Colombia a Canadá, mi epigenética cambió totalmente, porque era como si hubiera cambiado de planeta a un polo norte, con unas condiciones diferentes, con unas estaciones brutales, con unos alimentos y comidas, y todo eso impacta para bien o para mal. Entonces, lo importante es encauzar esta epigenética propia que tenemos para que sea positiva siempre, ¿sí? Haciendo Súper. las cosas como son y manteniéndonos en el ambiente natural. Listo, mi Fernando. Rodolfo, un abrazo grande. Como plática inicial estamos, vamos a seguir colaborando. Agradecemos a toda nuestra audiencia, todos los que van a estar viendo este video. La información de Fernando va a estar siendo compartida cuando compartamos esto en redes sociales. Fernando, agradecemos tu tiempo infinitamente, mucho valor de compartir y gracias y hasta la próxima. Un abrazo, Rodolfo. Saludos a toda la audiencia también. Que esté muy bien. Bye. Chao.